Con todo, si existía una sólida red de comunicaciones por radio que enlazaba al George Washington con varios otros nodos de información que seguían activos en el mar y en tierra firme, aunque no le hubieran autorizado el acceso directo a los circuitos, era cuestión de tiempo que los técnicos de comunicaciones del barco se familiarizasen con John, bajaran la guardia y le permitieran acceder sin restricciones. Sus conocimientos en teoría básica de radiofrecuencias y en sistemas informáticos le otorgaban una importancia fundamental entre los recursos humanos de la nave. Unos pocos pisos más abajo, más cerca de la popa que el puesto de comunicaciones, se hallaba la enfermería del portaaviones. Antes de la anomalía, había tenido el aspecto de un simple ambulatorio, pero en ese momento se asemejaba más bien a un centro de atención para heridos de guerra. La mayoría de los médicos habían muerto en el cumplimiento de su deber después de que se detectara la anomalía en Estados Unidos. No constaba nada entender por qué, puesto que los médicos que viajaban a bordo solían ser los primeros en acercarse a los infectados. La nave había transportado 5 médicos antes de que se presentara la anomalía. Los cadáveres reanimados infectaron enseguida a los 2 primeros. Resultaba irónico que los mismos médicos que habían certificado la defunción muriesen a manos de las criaturas que los habían engañado. El tercero murió después de que un marinero infectado se pegara un tiro en la cabeza y salpicara con su sangre un corte en la cara que el médico se había hecho al afeitarse. El médico pidió que le disparasen a la cabeza también a él y lo sepultaran en el mar. El cuarto médico evitó la violencia mediante una sobredosis de morfina. Por lo menos tuvo con sus compañeros la decencia de atarse la mitad inferior del cuerpo a la camilla con correas antes de administrarse la inyección. La nota que dejó al suicidarse era tan turbadora que el oficial de seguridad de la embarcación la confiscó y la destruyó, por miedo de que provocara nuevos intentos de suicidio o incluso un motín. El único médico que seguía con vida era el Dr. James Bricker, profesional excelente y graduado en la Academia Naval, así como capitán de corbeta. Cualquiera que haya pasado tiempo en la Armada os dirá que los médicos constituyen una categoría aparte entre los oficiales. A muchos de los médicos que ocupan posiciones elevadas en el escalafón les da igual que les llamen señor, señora o con tratamiento de rango, sin tratamiento de rango. Tan solo les preocupa su trabajo, que sus pacientes se encuentren mejor. Cuando Jan llegó del Hotel 23, Bricker se encontraba al borde de la locura y quizá también del viejo y fiable gotero de morfina. Después de que embarcaran y pasaran una entrevista, se les pidió a los nuevos pasajeros que rellenaran un formulario donde se les preguntaba por sus habilidades prácticas. Los seleccionadores sabían a quién buscaban y tenían claros cuáles iban a ser en todo su momento las prioridades. Al leerse los formularios y encontrarse con una estudiante de 4º curso de medicina, el equipo de selección prácticamente arrancó a Jan de su silla y se la llevó lejos de su marido y de su hija, en dirección a la enfermería. Nada más llegar, Jan se sintió como si fuera entrado en un manicomio. Pacientes vivos, pero infectados, chillaban en las camas y forcejeaban en su delirio para librarse de sus ataduras. Los voluntarios iban de un lado a otro como abejas por entre las camas del hospital. Un único médico, con pinta de loco y el cabello revuelto, estaba inclinado sobre un microscopio y lanzaba maldiciones contra la que fuera que había visto en el portaobjetos. El seleccionador le interrumpió. «Dr. Bricker, tengo...» «Ahora no». El seleccionador aguardó durante unos segundos. Parecía que no se decidiera a interrumpirlo de nuevo. «Señor, he encontrado...» Sin separar los ojos de los cristales del microscopio, el Dr. Bricker parpadeó. «A ver si lo adivino. Ha encontrado usted a una Eagle Scout con la medalla al mérito sanitario, o quizá a una graduada en primeros auxilios, o...
¿O se ofrecía por catálogo como transcriptora de historiales médicos? Era estudiante de cuarto de medicina, señor. Bricker calló por unos instantes, sin dejar de mirar al microscopio y a los secretos que se ocultaban bajo sus cristales. ¿Está usted seguro? La tengo aquí, señor. La dejo en sus manos. Entrevístela. Hágale un examen. Lo que a usted le parezca bien. Tengo muchos otros formularios por lo que leer, así que tendría que marcharme. Toda para usted. Jan se volvió hacia el seleccionador, molesta por su descaro. Disculpe, señorita, me parece que le he hablado como si no tuviera usted presente. Es que he pasado un día muy largo. La expresión en el rostro de Jan pasó del enojo a la comprensión. No se preocupe. La entrevista empezó enseguida y duró un buen rato. ¿Dónde estudió? ¿Qué experiencia tiene con enfermedades víricas? ¿Tiene alguna teoría o propósito del origen? ¿Cuánto tardó en verlos? ¿De dónde le parece que sacan su...? Jan estaba ya exhausta cuando Will le dio unas palmadas en la espalda e interrumpió la entrevista estilo Inquisición en la que se había enfrascado Bricker. Más bien parecía un interrogatorio por asesinato. ¿Quién es su amigo, señorita Grisham? Soy señora, y él es el señor Grisham, pero no tendrá problemas en que le llame William. Bricker tendió torpemente la mano para estrechar la de Will. Will se la agarró como una tenaza. Jan se dio cuenta y le dio a entender que la expresión del rostro que no apretara tanto la mano. Encantado de conocerle, doctor. ¿Le importaría explicarme por qué se ha puesto a hacerle preguntas a mi mujer como si fuese una terrorista en una sala de interrogatorios? Bueno, tendrían que entender usted. Entienda usted que soy el último médico que queda a bordo. Ahora ya no podemos contentarnos con un proceso de selección normal, señor Grisham. Puede usted llamarme Will. Gracias, Will. Tenemos suerte de contar con la señora Grisham. Espero que no le importe si la llamo Jan. Jan asintió la cabeza. Tengo contactos limitados con médicos del extranjero por medio de las redes de radiofonía del portaaviones. Por desgracia, como le decía antes, soy el único médico de esta ciudad flotante. Mucho me temo que su mujer Jan se encontrara ahora en una posición delicada. Acababa de entrar en la lista de los tripulantes de alta prioridad, los que hay que defender a toda costa, por lo que hay que matar si es necesario. Ella y yo, los altos mandos, los ingenieros nucleares, los soldadores, los expertos en comunicaciones y unos pocos más, tenemos una importancia vital para el mantenimiento y la supervivencia de esta base. Jan calló por unos instantes, hasta que hubo asimilado lo que acababa de oír, y entonces preguntó: ¿Qué se hace aquí exactamente, doctor? Las órdenes son tan simples como los oficiales que comandan esta embarcación. Descubrir qué es lo que hace que los muertos se levanten y buscar una manera de detenerlo. Al menos, si fuera posible, impedir que se produzcan nuevas infecciones. ¿Y la salud de las personas que se encuentran ahora a bordo? Preguntó Jan, al tiempo que los chillidos de los pacientes subrayaban sus palabras. Lo siento, pero queda en segundo plano, dijo el doctor Bricker y suspiró. De acuerdo con mis cálculos, hemos superado desde hace mucho el punto de no retorno. La humanidad se encuentra al borde del abismo. Lo único que puede salvarnos es la buena labor científica. Un centenar de barcos en el mar, armados hasta los dientes y bien aprovisionados. Además, sí representarían nada. No es ningún secreto que en Estados Unidos hay millones de criaturas como esas y miles de millones en el resto del mundo. 5. Submarino Virginia, Fuerza de Combate Clepsidra. 6 gruesas cuerdas de descenso en rappel bajaron casi al mismo tiempo desde las portezuelas del helicóptero. La fuerte corriente de aire creada por el rotor azotaba a los miembros del equipo, al tiempo que las cuerdas se desenrollaban cual mambas y se estrellaban sobre la cubierta del Virginia detrás de la torreta.
La embarcación se ladeaba, obediente a las azarosas corrientes del Pacífico. El casco del submarino no estaba diseñado para reposar en la superficie. Era mucho más adecuado para la infiltración de grupos de operaciones especiales y para llevar en silencio la muerte a las puertas de los submarinos enemigos. Pocos segundos después de que las cuerdas golpearan la cubierta, bajaron los 6 pasajeros. Los primeros 4 descendieron con el ritmo y la comodidad que tan solo se alcanzaban al cabo de muchos años de práctica en operaciones especiales. Los 2 que bajaron luego, en comparación, parecían torpes y sin experiencia. A medio descenso, uno de los 2 perdió el equilibrio y se estuvo agitando en el aire, sujeto por el arnés, como un animal que ha caído en una trampa, y al debatirse estuvo a punto de arrear una patada en uno de los mástiles. Al cabo de un rato de sufrir el aire cálido propulsado por el rotor y de hacer torpemente el payaso en las cuerdas, Kiel y Sayen se unieron a los otros 4 que ya estaban en cubierta. El jefe del equipo se erguía allí y el aire que desplazaban los potentes motores le agitaba en la ropa. Sus pies y sus piernas de marinero se aferraban a la cubierta de acero como otros tantos imanes y se mantenían en equilibrio sin ninguna dificultad. Le hizo una señal con la mano al jefe de tripulación que se hallaban en el helicóptero. Unos segundos más tarde, 5 grandes talegos de lona repletos de armas y equipamiento bajaron poco a poco hasta la cubierta. Los hombres le hicieron una señal de conformidad al piloto y el jefe de tripulación empezó a jalar los cables negros. El piloto hizo un saludo a los hombres que se quedaban sobre la superficie del submarino y tiró de inmediato del control cíclico. El helicóptero voló hacia el norte. El estruendo y la corriente de aire del rotor desaparecieron rápidamente en la lejanía. Los hombres quedaban a la merced del Pacífico. Los operativos se despidieron de la superficie y caminaron sobre el espinazo de la embarcación, por la áspera pasarela antideslizante, hasta llegar a la torreta. Kiel y Sayen les seguían, y uno de ellos les dijo al otro en voz baja: «Allá donde fueres». Recorrieron lo que les pareció una distancia considerable. Bajaron por la escalerilla, entraron por la escotilla y se adentraron en el vientre del submarino. Descendieron hasta la zona de mandos. La luz del cielo se extinguió y el alumbrado interior de color rojo ganó intensidad. Los 4 operativos desaparecieron en dirección a proa, hacia los complejos órganos internos del submarino, y dejaron a Kiel y a Sayen en el puente, entre desconocidos. Un hombre vestido con un mono azul arrugado, zapatillas de tenis y una gorra con visera de la Armada se les acercó y le tendió la mano a uno de los 2. «Soy el capitán Larsen, oficial al mando del Virginia». Uno de los recién llegados tendió la mano y estrechó con fuerza la de Larsen. «Nosotros somos... Ya sé quiénes son ustedes. ¿Y por qué están aquí?», le interrumpió Larsen. Kiel tuvo que esforzarse por ocultar su reacción y no impedir que Larsen continuara. «El almirante me transmitió un mensaje personal hace 3 días. Tuvo la gentileza de proporcionarme información acerca de usted y de su amigo, el señor Sayen. Nos han hablado de usted y de su extraña experiencia con Remoto 6. Trátese de lo que se trate». «Bueno, pues parece que el almirante nos ha ahorrado tiempo», respondió Kiel. «Sí, lo ha hecho. El contramaestre de la Armada los va a acompañar a su camarote», dijo Larsen, y a continuación dio los primeros pasos para marcharse. «Una pregunta, señor». «Dígame, comandante». «¿Qué es lo que vamos a buscar en China?». «Les informaremos en la sala para reuniones de carácter reservado. Estén a punto para una reunión a las 18 horas». «Sí, capitán». Larsen se marchó a toda prisa, al tiempo que decía por una radio en forma de ladrillo unas palabras que Kiel no entendió, y luego desapareció
por un estrecho pasillo adyacente. El contramaestre de la Armada, el señor Rowe, maniobraba en torno a los dos hombres. Los inspeccionaba con ojos que probablemente se habían calibrado a lo largo de muchos años en el mar. Era un hombre no muy alto, quizá de 1,66 m, con un mostacho impresionante. Los marineros más veteranos de la Armada tenían una expresión que decía: este hombre ha baldeado más agua salada que la que haya pasado jamás por debajo de este barco. Sin saber por qué, Keel se quedó con la sensación de que aquella frase debía de haberse inventado para describir el contramaestre de la Armada Rowe. Bueno, me han dicho que uno de ustedes tiene rango de comandante. Debe de ser usted, dijo Rowe, al tiempo que señalaba a Keel. ¿Quiere un uniforme? Nos sobran algunos, aunque no tenemos ninguno con galones. Keel se dio cuenta de que el contramaestre de la Armada había venido con los deberes hechos. Me iría bien un par de monos de trabajo, si es que pueden permitírselos, contramaestre. No habrá problema, señor. Ya sabe usted mi nombre. Usted se llama Keel. Póngase usted cómodo, comandante Keel. Sayen se rió sin querer. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Ali Baba?, le preguntó Rowe a Sayen. Keel se mordió los labios. Me llamo Sayen. Rowe los observó ambos con mirada crítica, como si les hubiera juzgado y pasado sentencia a bordo del Virginia. Comandante Kilroy y señor Sayen, bienvenidos a bordo del Virginia. Síganme, por favor. Sayen y Keel siguieron al contramaestre de la Armada Rowe por el laberinto de pasadizos y escalerillas. Keel empezaba a darse cuenta de que el tiempo y el espacio adoptaban una forma peculiar y fluida a bordo de los submarinos. Pensó que la embarcación no se había visto tan grande desde el primer exterior. Habían llegado a su nuevo habitáculo. Lo delimitaban unas lonas tendidas contra los mamparos que se formaban un rectángulo irregular, con una litera para dormir y baúles para guardar las cosas. Disfruten de su nuevo apartamento. Tienen corriente de aire, pero con un poquito de cinta aislante, y las cremalleras cerradas quedará bien. Yo estoy al mando de esta embarcación. Si les apetece, pueden llamarme contramaestre. Es más corto que contramaestre de la Armada. Keel asintió con la cabeza. Gracias, contramaestre. Muy bien, señor. El contramaestre de la Armada, Rowe, se marchó con pasos enérgicos y mientras estaba en el pasillo gritó algo acerca de unos monos y de tener las instalaciones limpias. Kilroy estuvo aquí. El apodo se le había grabado en la memoria antes de que empezara el espectáculo. Keel sentía que se le encogía el estómago al recordar aquel día. Habían tenido que luchar para arrancar el coche al mismo tiempo que millares de criaturas avanzaban hacia ellos. 300 metros, 200 metros, polvo, gemidos. Los tenían aún más cerca. En un ataque de pánico y confusión, Sayen lo llamó Kilroy por la nota que había dejado. El nombre de Kilroy evolucionó durante los días que siguieron hasta quedarse simplemente en Keel. Deshicieron los fardos con los que habían venido y guardaron el material por todos los huecos que encontraron. Las camas eran pequeñas y el espacio reducido. Metieron una parte de sus efectos personales bajo los colchones. No había sitio para todas las cosas que se habían traído desde el espacioso portaaviones. Ni el uno ni el otro habían vivido jamás en un submarino y lo demostraron por la manera como desaprovecharon el poco espacio que tenían a su disposición. Keel se sentó sobre la litera y escuchó los sonidos del submarino. Este había sido diseñado para desplazarse en silencio y parecía una biblioteca pública en comparación con el arrastre de cadenas. La ruidosa ventilación y las válvulas solenoides del portaaviones oyó inmersión, 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 y entonces la proa se inclinó unos pocos grados hacia abajo y el Virginia descendió a las profundidades. Keel sabía a qué se enfrentaba y que muy probablemente no regresaría con vida. Era una sencilla cuestión de números, lógica. Eran demasiados. Esta vez no se enfrentaría a unos pocos cientos, sino a miles de millones. Al cabo de 4 horas, les informaron de la peligrosa misión que les guardaba. Esta
Es la primera anotación en el diario desde que estoy a bordo del Virginia. Han pasado 2 horas desde que he abordado el submarino. La mar estaba picada momentos antes de que nos sumergiéramos. El oficial al mando me informa de que vamos a permanecer en esta zona durante las próximas 20 horas, mientras nos preparamos para el viaje hasta Pearl Harbor. A Sayen y a mí nos han instalado en una de las salas de litera de a bordo, arreglada para que aparezca una serie de camarote. Qué suerte que no nos hayan puesto a dormir en el compartimento de los torpedos, que es lo que se suele hacer con la mayoría de los extraños, y los que no tienen experiencia en el manejo de submarinos, con los novatos. Aunque haya servido en barcos de la Armada en multitud de misiones, nunca había pensado que llegara a oír semejante cosa por el IMC. Que todo el personal disponible comparezca para su formación en el mantenimiento de reactores nucleares. Era totalmente lógico. Ahora la Armada ya no forma especialistas en embarcaciones nucleares, así que hay que educar al personal sobre la marcha, porque si no, llegaría un momento en el que nadie sabría encargarse del mantenimiento de los reactores. Las embarcaciones de motor nuclear se convirtieron para situaciones apocalípticas como esta. Recuerdo cuando servía a bordo de un portaaviones convencional. Cada pocos días teníamos que ir a repostar. Ese tipo de embarcaciones no podría sobrevivir en este mundo nuevo. No quedan refinerías activas que puedan producir combustible suficiente para abastecerlas. Las únicas debilidades efectivas del Virginia son el mantenimiento general del casco, la provisión de alimentos y la reparación de reactores. El entrenamiento que se lleva a cabo en el área del reactor podría reducir una de esas debilidades. El Virginia genera su propia agua y purifica su propio aire mediante equipamiento que lleva a bordo, alimentado por el reactor. No le hace falta electricidad. De la misma manera que algunos de los portaaviones son reactores activos, se emplean como centrales eléctricas. El Virginia podría proporcionar electricidad sin gran esfuerzo a una población pequeña. Me han dicho que Sayen y yo vamos a reunirnos con el oficial de inteligencia del submarino para que nos informen de la operación. La única pista de lo que tendremos que hacer me la ha dado Joe antes del viaje en helicóptero de esta mañana. Joe se ha hecho oír a gritos entre los rotores cuando esta mañana salíamos del puente del portaaviones y caminábamos hacia el helicóptero por la cubierta de acero y material antideslizante. No te lo vas a creer, comandante. Ve con mente abierta. Aún no me he acostumbrado a que me llamen comandante. No era comandante de verdad, ni siquiera me pagaban por ello, aunque me imagino que la moneda tampoco vale ya para nada. En cualquier caso, ahora mismo no tengo ni idea de qué es lo que podría sorprenderme después de todo lo que he pasado durante los últimos 11 meses. Esto es como la primera noche en el campamento militar. Estoy fuera de mi ambiente, un poco asustado y no tengo ni idea de lo que va a suceder. 6. Hotel 23. Fuerza Expedicionaria Fénix. «Date prisa, Doc», gritó uno de los hombres de la penumbra. «Este pequeño chorro de plasma no tiene la velocidad de un carro de corte. Voy tan rápido como puedo». «Los tenemos encima, tío. Como no abras la puerta, se nos van a follar. Los veo con los anteojos. Dan bastante miedo». «Mira, tío, no me ayudas en nada. Serénate». Doc se concentró en el rayo incandescente de plasma que observaba a través de la protección ocular. Seguía el rastro de la soldadura y cortaba poco a poco. Mientras trabajaba oía las pisadas y gemidos de los no muertos a sus espaldas, pero no se detenía si no lograba pasar a través de la pesada puerta de acceso. Lo detendrían las frías zarpas de los no muertos, que los arrancarían de la entrada. Las criaturas se acercaban, atraídas por la luz brillante y el sonido del rayo de plasma y de los disparos de las carabinas con silenciador. Billy, muy agitado, le gritaba al mismo tiempo que disparaban. «Deprisa, Doc, te lo digo en serio, si ya noto su aliento». «Tío, hago lo que puedo, solo unos minutos», respondió Doc. «El tiempo se nos acaba», dijo Disco, lanzándoles una granada de fragmentación. Murmuró Billy.
Disco se sacó una granada del chaleco, la extrajo la anilla y la arrojó contra la masa creciente de criaturas que se acercaban. ¡Explosión!, gritó Disco cuando la granada se detuvo entre la masa de cadáveres andantes. Los 4 hombres arrojaron al suelo. Los segundos pasaron como minutos para que el estallido sacudió el área inmediata y arrojó por los aires jirones de carne podrida y hueso. La explosión se llevó por delante a un buen número de no muertos, o por lo menos los dejó incapaces de moverse. House se empleó a fondo contra los rezagados con la carabina silenciada. Le gritó a Disco: «A partir de hoy vas a trabajar en la lavandería, gilipollas». «¿Qué?», le respondió Disco, al tiempo que se sacaba un tapón de goma espuma del oído derecho. House siguió disparando y al mismo tiempo le broncó: «Tío, por Dios, tira ya las porquerías esas. Te van a pegar un mordisco en el trasero y ni siquiera los vas a oír cuando se te acerquen». «¿Cómo voy a tirarlas, tío? Tú ya sabes lo que ocurrió aquí. Cuando salga el sol puede que veas medio artefacto sobresaliendo del suelo», respondió Disco. Los no muertos salían de entre los árboles del bosque que se encontraban más allá, atraídos por la explosión. No pasaría mucho tiempo antes de que el equipo no pudiera salvarse ni con un centenar de granadas de fragmentación. Como mucho, unos minutos. A Doc y a los demás les habían explicado en qué consistiría la misión poco antes de que saltaran. Hacía algún tiempo, un ingenio enorme en forma de jabalina, concebido para generar un gigantesco estrépito, se había precipitado sobre aquellas instalaciones. Lo que quedaba de los servicios de inteligencia había llegado a la conclusión de que el arma estaba diseñada para exterminar toda vida que pudiera quedar en el área, por medio del mega enjambre de no muertos que atraería con el intenso sonido omnidireccional que proyectaba. Se le conocía tan solo por el nombre en código que se le dio en un informe clasificado de inteligencia: Proyecto Huracán. Había habido que recurrir a una escuadrilla de Thunderbolts A-10 y sus armas de 30 milímetros para inutilizar la máquina. Al tiempo que escuchaba las burdas que intercambiaban Disco y House, Doc seguían trabajando con las soldaduras de la gruesa puerta de hierro de la entrada. Disco y House seguían diciéndole gilipolleces, disparaban entre frase y frase y se daban a sí mismo tiempo para pensar en insultos mejores. Doc sabía que tan solo hacían el payaso. En realidad sentían terror. «Estoy a la mitad», dijo Doc para sí mismo, en voz alta. Le pegó un grito a Billy Boy y forzó el cuello para mirar por encima del hombro izquierdo. «Billy, repítamelo para que estés seguro. Los 2 de inteligencia han dicho que aquí dentro no hay, ¿verdad?». Billy le respondió al mismo tiempo que hacía un reconocimiento visual en busca de infiltrados. No muertos que hubieran logrado pasar la línea de defensa. Sí, los marines despejaron las instalaciones antes de soldar la puerta. No habrá nada dentro, salvo quizá unas pocas ratas muertas y alguna cucaracha. «Recibido». Por un instante Doc pensó en ratas no muertas y luego descartó esa idea por absurda. De todas maneras, serían demasiado lentas, a menos que mejor no pensar en ello. Se concentró una vez más en el rayo plasma. La herramienta de corte de Doc seguía avanzando por el borde de la puerta de acero mientras los disparos se intensificaban a sus espaldas. Disco y House dispararon hasta que el calor de la recarga por gas empezaron a afectar el aceite de las armas. El olor a lubricante quemado le trajo a Doc recuerdos de la larga guerra contra el terrorismo que habían definido su vida adulta. Una guerra que había terminado en pocos días cuando se alzaron los no muertos. Disco y House disparaban sin piedad contra las criaturas que avanzaban. Huesos y cerebro explotaban, y los despojos se esparcían sobre las filas de los no muertos, cada vez más numerosas, que surgían de la oscuridad. Lo que habían atraído era ya una multitud. Los informes de inteligencia daban muchos detalles acerca de aquel lugar. No hacía tiempo el área había estado ocupada por cientos de millares de criaturas.
Sus habitantes anteriores, a duras penas, habían logrado escapar con vida. Algunos de los no muertos se habían quedado después de que el ingenio sónico resultara destruido. El resto había deambulado en direcciones desconocidas, en una marcha de muerte que se perpetuaba a sí misma, una plaga de langostas que devoraba a los vivos. Doc acabó con los últimos centímetros de soldadura y dejó caer la herramienta de corte al suelo, al lado de sus propios pies. «Vamos a entrar, muchachos. Billy, vigila a las 6. Avanzamos». «Recibido». Los anteojos se ajustaron automáticamente a la luz pasada por filtro infrarrojo que metían sus armas y que refugía en el oscuro compartimiento interior. Doc entró por la puerta e indicó a Billy que le siguiera. «Voy a ser el último», dijo Billy. «Recibido. Cierra la marcha», respondió Doc. Billy empujó la gruesa puerta de acero y trató de echar los cerrojos para que aguantara como la caja fuerte de un banco. La mayoría funcionaron, pero algunos no. «Con esto no bastará», pensó Doc. Los hombres se quitaron los anteojos y se acostumbraron a la nueva iluminación. Doc sacó el plano de la base mientras los otros tres desactivaban los filtros infrarrojos de las luces. Lo dibujó a mano el antiguo comandante mientras informaba en el portaaviones. Marcó una X para indicar la posición de una botella de whisky que metió en el conducto de ventilación de la sala de control ambiental. Tendría que ser incentivo suficiente para apoderarnos de esta base. «Tú lo sabes bien», dijo House, con una sonrisa. «Bueno, pues os voy a explicar el plan. House, tú vas a controlar las habitaciones y los pasillos que conducen hasta ellas. Disco, tú irás a la sala de control ambiental. Billy, tú me cubrirás mientras me dirijo la misión». House avanzó a paso ligero por el corredor a oscuras. Su primera impresión coincidió con los informes de inteligencia. Las instalaciones habían sido abandonadas de manera precipitada pocas semanas antes. Cientos de miles de criaturas habían convergido hacia aquella posición como resultaron del arma diseñada para atraerlas. Había ropa, basura y efectos personales tirados por todas partes. Un polvoriento álbum de fotos familiares había quedado abierto en una de las habitaciones y los espacios en blanco que habían quedado allí y atrás contaban una historia. Alguien había arrancado a toda prisa unas pocas fotos elegidas. No se detectaban rastros de vida ni de muerte. House prosiguió con el reconocimiento en el exterior de las habitaciones. Un sonido mecánico le sobresaltó y le hizo ver lucecitas, porque la sangre se le había acumulado en los ojos. Anduvo poco a poco, controlando la respiración en un intento de identificar el sonido. Se oían pisadas al otro lado de la esquina. House pegó un grito a la oscuridad. «¿Eres tú, Disco?» Corrió hacia la esquina al tiempo que preparaba el arma. Pensaba que se encontraría con un cadáver de cara, pero vio que el pasillo no tenía salida. Las pisadas eran de antes, de cuando aquellas instalaciones aún estaban habitadas. House sintió adelante hacia su cuerpo y su objetivo primario. La botella de whisky oculta en el sistema de ventilación la encontró allí, donde indicaba el plano. El lugar estaba completamente abandonado, pero eso no tenía importancia para ninguno de ellos. Montaron guardia y patrullaron como si hubiera habido peligro en todas las habitaciones. Todos eran amigos y no querían ser responsables de la muerte de ningún compañero en las fauces de los no muertos. Durante los últimos meses habían visto más no muertos que humanos vivos. No les costaba imaginarse semejante situación. Durante la última reunión con inteligencia les habían revelado que los no muertos debían de ascender a 295 millones en Estados Unidos y que su número se acrecentaba día a día. Había supervivientes que resistían en buhardillas, sótanos por todo el territorio estadounidense, pero no eran muchos. De acuerdo con las estimaciones de los analistas, su número disminuía sin cesar y después de muertos se sumaban al colectivo enemigo. Doc retransmitió. «House, ¿estás muy cerca del generador?» A unos 10 metros, creo. «¿Crees que podría ponerlo en marcha?»
Dependerá del combustible que quede en las cisternas. Haz todo lo que puedas, tío. Voy a necesitar corriente. De acuerdo, trabajo en ello. Billy proseguiría con el reconocimiento. ¿Has oído eso, Doc?, dijo. No. Esas cosas han empezado ya a golpear la puerta por la que hemos entrado. Hijos de puta y misericordia. ¿Crees que habrá alguno irradiado, Billy? Según decían los de inteligencia, en esta zona debe de ser 1 de cada 10. Doc oyó que la radio se sincronizaba. Podría activar el generador en un segundo, tío, pero la cisterna del combustible tan solo está llena hasta la 8ª parte. Se recomendaría que lo pusiéramos en marcha durante un par de horas al día, por lo menos hasta que encontremos más combustible, informó House. De acuerdo. Los marines nos han dejado un plano de esta zona con los pocos lugares que merece la pena controlar. Tendremos que traer un camión cisterna hasta aquí o buscar otra manera de obtener combustible. Doc oyó que House abría el disyuntor principal y preparaba el generador. El sonido se hizo oír en los corredores de acero como si House hubiera estado en la habitación contigua.